De atención exclusiva, por favor. Vamos a ver la fisiología de la corteza suprarrenal. Corteza. La corteza está aquí, fíjense, estos son los riñones. Siempre, toda vez, nunca aprendan de memoria algo y después no saben dónde está. Tienen que ubicarse bien ustedes, y ya que van a entrar a fisiopatología, patología en el próximo año, cómo es el entorno para ir a lo mínimo. No empiecen con lo mínimo de memoria y no saben dónde encaja. Tienen que saber, por favor, eso lo voy a exigir siempre. Y aquí tenemos los riñones y ahí está la suprarrenal, como un gorrito encima de cada riñón, ¿ya? Este eje es importantísimo, como hemos hablado. Fíjense, es el eje hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal. Entonces, ese es el eje. Vamos a hablar ahora lo importante. Aquí está, se sigue por ritmo circadiano. Normalmente, ustedes y yo, que estamos sanitos, gracias a Dios, tenemos el ritmo, siempre secretando nuestras hormonas corticoideas, ¿cierto? Ahora fíjense, el estrés, ¿no? Las infecciones, los traumas, la cirugía, o sea, todo lo que signifique un choque, un estrés, ya sea físico, ya sea psicológico, va a estimular la secreción de una hormona famosa, va a activar este sistema, este eje, hipotálamo, hipófisis, adrenales, fíjense. Entonces, estimula en el hipotálamo la hormona CRH, que es la hormona liberadora de ACTH. De la hipófisis anterior se secreta la ACTH y la ACTH va a las glándulas suprarrenales. Las glándulas supra, o si el nombre le indica, es arriba de la corteza, van a secretar el cortisol. El cortisol interviene en el metabolismo y en el sistema cardiovascular. El cortisol como hormona aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la proteólisis, la lipólisis. O sea, este efecto del corticoide es catabólico. Ya ustedes saben qué es el metabolismo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es catabolismo, destrucción de tejidos. Y ese es un problema, porque efectivamente el cortisol nos ayuda a pasar un estrés, un problema de infección, una cirugía, virtud a que ellos ayudan a que esa cirugía, etcétera, se recuperen gracias a que ellos nos dan el sustrato que es la glucosa. Y por eso ellos aumentan el catabolismo para que no falte glucosa. Y en el sistema cardiovascular aumenta la contractilidad miocárdica y el gasto. Esto es lo que es el cortisol. Ahora, aquí está la glándula suprarrenal, fíjense, y tenemos la corteza adrenal, porque la médula es la que produce adrenalina. Y la corteza tiene tres capas. La glomerular, esta zona, la fascicular y la reticular. Entonces tenemos la glomerular, fascicular y la reticular. Entonces, esta es la capa de la corteza, bueno, de la glándula suprarrenal. Cada capa, esta capa que es la glomerular, sintetiza aldosterona. En este caso la glomerular. La fascicular, cortisol, que es la más importante, y la reticular, la dihidroepiandrosterona. Fíjense, ustedes tienen que ver, pues vamos atrás. Si el cortisol, muchas veces las glándulas se destruyen las glándulas. Hay enfermedades que ustedes van a ver en el cual la corteza se destruye, ya sea tumores, tuberculosis, infecciones, pueden destruir. Y el paciente ya no puede sufrir un estrés, ¿no? Tiene un problema en el estrés, ese paciente puede fallecer y el sistema cardiovascular también se resiente. Entonces, nosotros tenemos el cortisol en sintético y
Gracias a eso, ahorita mucha gente vive porque esa patología de lesión de la corteza suprarrenal es muy frecuente, no es nada extraño. Ahora viendo, intentando integrar, hemos visto nosotros el sistema nervioso entérico, hemos visto el sistema nervioso simpático y ahora estamos viendo esto. Cuando hay un estrés psicofísico, o sea, puede ser físico, psicológico, estrés, se activan estos tres, repitiendo, ¿no? En un estrés se activan estos tres. El eje hipotalámico adrenal con la secreción de cortisol, el sistema nervioso simpático con la secreción de adrenalina y el sistema nervioso entérico con la secreción de serotonina más que todo, porque adrenalina eso tenemos nosotros, pero serotonina se secreta como una respuesta al estrés. Esto, si ustedes estudian, ahora hemos estudiado esto por separado, pero ustedes tienen que integrar, ¿cierto? El cortisol que estamos viendo ahora ayuda a pasar el estrés, pero también está de lado con la adrenalina y dejamos mucho el sistema enteral. El sistema enteral, no se olvide que el intestino secreta ¿cuánto por ciento de serotonina? Porque la serotonina, ¿dónde más tiene efecto? La serotonina, ¿dónde más tiene efecto? ¿Dónde más actúa la serotonina? Claro, estamos viendo, pero aparte del intestino, ¿dónde más actúa? ¿Dónde más? ¿Ah? En los receptores, inhibición del dolor. Más fuerte. Inhibición del dolor en los receptores. No se escucha, inhibición de los receptores. Inhibición del dolor en los receptores. Claro. Actúa en el sistema nervioso central. Actúa en la modulación del dolor. Actúa también como neurotransmisor en la corteza. O sea, en el sistema nervioso central la serotonina es vital, pero la formación de serotonina no es totalmente en el cerebro. La mayoría se forma en el intestino. Por eso es vital esto que estamos viendo, esta integración. No se lo hacía antes, pero tenemos que ver que cuando hay un estrés, una persona que esté estresada, nerviosa, sufriendo un problema, va a tener problemas de secreción de cortisol, de adrenalina y de serotonina. ¿Y qué acciones tiene la serotonina en el intestino? ¿Qué acciones tiene? A ver, vamos a comenzar por los que se han sacado buena nota. Primero vamos a ir por los 80, por los 90 y por los 100. ¿Qué acciones tiene la serotonina en el intestino? A ver, Yajaira, ¿dónde está Yajaira? Yajaira no vino. Ya, la señorita Gabriela. A ver, señorita Gabriela, ¿qué acciones tiene la serotonina? Usted se ha sacado 80. Aquí en el simpático, aunque todo va En el intestino, la serotonina. menor funcionamiento ¿Ya? ¿De qué? menor funcionamiento del peritranquismo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Menor absorción quizás. No hay quizás. A ver, vamos a agregar, estimado Cáceres. ¿Ah? No se acuerda. A ver, ¿quién más? Ah, Moara. Pero dime, pues, Moara. ¿Ah? Yo creo que aumenta. No, yo creo. Está ahí en neuro, hemos avanzado ¿El neuro? No. Intestino hemos avanzado. Ya. La serotonina aumenta o sea, el estímulo en sí de todo. O sea, aumenta el trabajo, aumenta el peristaltismo, como dijo Gabriela, aumenta la absorción de los nutrientes, que sean absorbidos de manera ¿Qué más? eficaz. La secreción igual aumenta. Ya, ¿qué más? Aumenta la vasoconstrucción, igual creo. ¿Ah? Aumenta la vasoconstrucción para que todo eso sea más rápido. Entonces la serotonina es vital para una digestión
normal. Cuando uno está feliz, secreta serotonina, hay buena digestión, buena absorción, buena secreción, buena digestión. Entonces, nosotros comemos y absorbemos todo. El intestino tiene un peristaltismo normal. El individuo va a ir al baño sin ningún tipo de estiquez, no va a haber constipaciones. Una persona que esté estresada va a sufrir de, porque fíjense, ahí tenemos el cortisol, la adrenalina. La adrenalina, ¿qué hace en el intestino? Pasa con fricción. ¿Ah? Pasa con fricción. Sí, pero en el peristaltismo. Inhibe el peristaltismo. Por favor, aumentámoslo, Ignacio. A Moara, es justo que lo aumentemos. ¿Ya? Entonces, en el intestino, en la adrenalina, inhibe el peristaltismo. Por tanto, uno que esté estresado, prácticamente queda quieto. Sobre eso no hay secreciones, no hay digestión. Es más, si uno está muy estresado, hasta puede tener indigestión si come. Y una cosa que hace la serotonina es promueve, o sea, el apetito. Una persona tiene hambre. Entonces, uno no tiene hambre cuando esté estresado, no tiene hambre. Sobre eso, al baño y leer, a veces uno no se acuerda de 2, 3 días, recién se acuerda, caramba, no he ido 3 días al baño. ¿Por qué? Porque ha estado en problemas, qué sé yo, su señora, su hijo están pasando por cirugías. En ese momento uno se olvida de uno. Entonces, el sistema simpático tiene preponderancia de la serotonina en este caso también, y el cortisol, vamos a ver ahora lo que hace. Pero los tres actúan en un estrés. Por eso, si queremos tener una vida normal, tenemos que controlar el sistema nervioso. Obviamente, no hay que estar nervioso lo menos posible. O sea, uno no puede evitar, hay situaciones en las cuales uno está siempre nervioso, no hay forma. Ustedes van a ver cuando tengan hijos, ahí van a saber cómo es cuando un hijo tiene que operarse, cuando está en riesgo, un estrés brutal. El padre es el que más sufre, más que. Pero eso tiene que pasar, no puede ser todo el tiempo, ¿no? Y bien triste sería un estrés que yo creo que ya nadie le va a aguantar, pero a ver, alguna persona moarita, que nos nota la lucanita, las guapas, esas son las que más toleran a un hombre malvado. En cambio, Moara no, digo, María José, ni idea. De una mirada el tipo va a estar escapándose. No podemos tolerar nosotros mucho tiempo de estrés, tenemos que retirar todo lo que nos causa estrés, tenemos que hacernos a un lado. ¿A qué vamos a estar detrás de eso? ¿No? Entonces, no sé si hay alguna pregunta aquí. ¿Y qué pasa con la persona con ¿Qué pasa con la qué? la persona que cuando se siente nerviosa comer? Más fuerte, por favor. ¿Qué pasa con las personas aquí? Mientras más nervioso se ponen, buscan algo para comer. Aumenta el apetito cuando uno está nervioso. ¿Qué pasa con esa persona? Algunos les pasa. Tienen una disfunción. Ahí tenemos nosotros disautonomías, ¿ya? Eso es una patología, eso no es normal. Cuando está más nervioso, más come, eso es parte de la bulimia que van a estudiar ustedes en psicopatología. Conmigo no van a ver eso, ¿ya? No vamos a disparar a un lado, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Es como decir, ¿qué pasa cuando me chicotean y en vez de sentir dolor, siento placer? Son patologías. Eso no es normal, ¿ya? Eso no es normal. Imagínate, estoy nervioso y quiero comer, eso es totalmente normal. Es parte de una patología que lo van a ver, ¿ya? ¿Qué más? Vamos, sigamos adelante. Entonces, ahora, aquí vamos a ver el estrés. Fíjense, en el estrés, aquí está una persona, esto tiene que evitarse, por favor. Esto no tienen que evitarse. Por favor, tienen que evitarse. Estos individuos, bueno, no sé si en este caso tiene que tener la razón, pero toda persona que nos hace daño hay que votar, no hay nada que hacer. En el estrés se
se secreta adrenalina y cortisol. ¿Ya? La adrenalina, ustedes saben lo que es. Hay una respuesta de lucha con vida. Una de las aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta la cantidad de sangre que va a los músculos, a los ojos. Todo lo que tiene que estar lúcido aumenta porque uno tiene que o pelear o escapar. Ahí hay inhibición de todo el sistema gastrointestinal, no se digiere nada, todo se va a los músculos, al cerebro, al corazón, para poder pasar ese momento de estrés. Pero la adrenalina, para poder pelear, para poder luchar, para poder escapar o pelear, necesita energía. ¿Y la energía de dónde lo saca? Del cortisol. El cortisol le da a una persona, ¿no?, el sustrato, la energía para poder. ¿De dónde es la energía? De la glucosa. Vamos a ver que el cortisol, ¿no? Fíjense, aquí vamos a ir atrás un momentito, no más atrás, fíjense, hace gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es glucogenólisis? ¿No? Protólisis. Pues, ¿qué es gluconeogénesis? Formar glucosa a partir de compuestos que no son glucosa, ¿no es cierto? Glucogenólisis. Ya, entonces tenemos los depósitos de glucosa en el hígado, o todo se va disgregando en moléculas de glucosa. ¿Para qué? Para que una persona pase esta rabia, esta pelea. Para pasar esta pelea necesitamos glucosa. La glucosa nos va a dar ATP. Entonces, o para pelear o para escapar, el músculo necesita energía y necesita glucosa que lo da el cortisol. Entonces, para eso el cortisol, ¿qué hace? Corta la energía al resto de los órganos. No le importa nada y la desvía ¿dónde? Donde se necesita. Los músculos y el cerebro. O sea, el músculo es el que va a pelear o el que se va a escapar patitas para que te quiero. Una de dos, ¿cierto? Y para eso necesita energía. Y el cortisol otorga la glucosa suficiente para que pueda pasar ese proceso. Entonces, aquí está todo explicadito, no voy a leer esto, ¿no? Pero cuando hay estrés continuo, se activa también la secreción de glucagón. ¿Para qué sirve el glucagón? Ah, bueno, no saben todavía, ¿no? El glucagón. ¿Alguien sabe para qué sirve el glucagón? ¿Para qué sirve el glucagón? Le voy a aumentar un punto. Dime, ¿quién? Ayuda a la regulación de la glucosa en el páncreas. Sí, ayuda arriba, ayuda abajo. Dime, ¿para qué sirve? A regular la glucosa. No, regular igual no me dice. Aumenta o disminuye la glucosa. Cuando los niveles de glucosa están bajos, se activan y los ayuda a elevar. Sí, pero ya no sé a quién dar el punto. El glucagón, vamos a verlo el día viernes, se secreta cuando hay hipoglicemia. El organismo secreta esa hormona, ¿para qué? Para obtener más glucosa porque el cuerpo no tiene. Imagínense cuando hay estrés, el cortisol hasta va a hacer que el glucagón se active y que dé más glucosa todavía. Entonces, se puede activar la secreción de glucagón, prolactina, que ya saben para qué es, y inhibición de la testosterona y estrógenos. O sea, aquí hay pérdida de la libido. Aquí, por eso, ahora vemos mucha juventud con impotencia, ¿no es cierto? Que no es segundi, no es impotencia segunda, es impotencia eréctil. Eso es prácticamente crónico. Van a ver ustedes en clínica eso. Nuestros jóvenes usan mucho el sildenafil para su vida normal. No es normal, pero lo hacen así. Entonces, impotencia y disfunción, eso es lo que toca. Bien, vamos adelante. Fíjense, cuando hay un estrés, el hipotálamo se activa porque en el hipotálamo está ¿qué? Ahí está el sistema límbico, está la amígdala que ve, digamos, uno puede estar estresado sin necesidad de que el cuerpo sufra algo. Uno puede estar estresado solamente mentalmente, imaginando nada, lo peor, se estresa igual.
Cuando uno piensa que va a morir él, o va a morir su hijo, o va a morir alguien que ama, está estresado. A ver, ¿qué estás viendo? Denme 45 minutos y luego de eso se van a salir afuera, pero no me distraigan. Entonces, fíjense, el hipotálamo se activa, la hipófisis secreta, aquí está la ACTH, que va a ir a secretar en la corteza suprarrenal el cortisol. El simpático también, que se activa por el estrés, va a secretar ¿qué? Adrenalina. Entonces tenemos un proceso de secreción de adrenalina para pasar el estrés y cortisol, los dos juntos, siempre los dos juntos, ¿no? Uno es proinflamatoria y el otro es antiinflamatoria. Entonces, quiero que entiendan esto. Si uno está peleando, ahí van a entender, cuando uno está peleando, se activan los dos. La adrenalina para dar fuerza a los músculos, lucidez, dónde lo voy a agarrar a este individuo, y el cortisol para dar glucosa y fuerza. En ese momento el cortisol no le interesa digerir el alimento, nada, es simplemente que pase el estrés. Pero producto de esa pelea, se golpea uno, se rasguña, y realmente ahí en ese estrés va a tener problemas de inflamación, golpes, contusiones. Entonces, el corticoide lo que da es glucosa y análogamente da antiinflamación. O sea, una persona termina su estrés y ya el cortisol está actuando como antiinflamatorio. Ya las heridas están en forma natural, nosotros mismos, nuestra hormona está propiciando que haya desinflamación de todos nuestros golpes, empieza a reducirse, porque el cortisol esa es su función. El cortisol nos ayuda a pasar un estrés, otorgando primero el sustrato para una energía, pero también otorgando la cura, por decir, para normalizar la fisiología. O sea, durante el estrés puro hay inflamación, pero el corticoide además después produce antiinflamación. Por eso el corticoide tiene un efecto antiinflamatorio potente, natural. O sea, nosotros secretamos el corticoide o el cortisol y nos produce una antiinflamación a nosotros. Entonces, estamos normal. Ahora, nosotros como médicos, bueno, no nosotros los bioquímicos, han visto que el cortisol es buen antiinflamatorio y han creado medicamentos tipo cortisol, o sea, corticoides, medicamentos que también producen lo mismo. Le han cambiado algún detalle de ahí en su molécula y lo han vuelto más poderosos, ¿no? Tenemos entonces medicamentos corticoides que tienen más poder antiinflamatorio que nuestro cortisol. Nuestro cortisol tiene normal, pero bioquímicamente han alterado y tenemos medicamentos que provocan lo mismo que el cortisol, un poco más de potencia antiinflamatoria. ¿Está bien? En base a eso. Ya, vamos bien. Entonces, aquí está el estrés crónico y espero que ninguno pase. En un estrés agudo se sube la adrenalina y sube el cortisol, ¿no? Ambos, esto va a provocar inflamación, la pelea, la orina, y el cortisol, la antiinflamación. Entonces, el estrés agudo es una respuesta para salvar la vida. Pero el estrés crónico es diferente. Fíjense, en el estrés crónico, el cortisol se mantiene elevado, y si se mantiene elevado, vamos a mantener la glucosa elevada, ¿no es cierto? La cantidad de glicemia. Va a haber antiinflamación e inmunosupresión sin motivo. Eso nos va a hacer daño a nosotros. Cuando hay un estrés crónico, la adrenalina no está elevada, como en un estrés agudo. El estrés agudo, la adrenalina sube y luego se soluciona el problema y baja. Volvemos a insistir en la pelea, ¿no es cierto? En la pelea, en ese momento, estos hombres que ven, todos, especialmente esos grandotes que están ahí atrás, han de ser los más abusivos en la escuela. Durante la pelea uno se enciende y se pelea. Y luego de eso pasa y
nos relajamos tranquilos, eso es todo. Tenemos un estrés de cuánto, 10 minutos, 15 minutos, media hora. Pero otra cosa es tener un estrés, no así en ese agudo, sino crónico. Por decir que todo el tiempo te estén dando, todo el tiempo te estén haciendo sufrir. Un marido que te traiciona todo el tiempo, que te hace negar. Ya has pescado con una persona y después le pescas con otra y está tu rabia y está subiendo el nivel. La adrenalina se mantiene, no sube en un pico así de pelea, pero se mantiene. Y el cortisol está elevado. Y el cortisol así, cuando esté elevado, va a provocar problemas que les he traído aquí, bien concreto en esta horita, que me van a dar falta todavía, ¿cierto? Van a ver lo que puede hacer el cortisol, producto de los efectos fisiológicos que tiene en nosotros. ¿Ya? Entonces, cualquier pregunta, levantan la mano. Entonces, fíjense, ¿cómo actúa el cortisol? En el metabolismo de carbohidratos, ¿qué hace? Aumenta la glicemia, suprime la secreción de insulina. Vamos a avanzar el bien de la insulina. La insulina es anabólico, construye, engorda. En cambio, el corticoide no, el corticoide al revés va a suprimir a la insulina, aumenta la glicemia. En el metabolismo de las proteínas es catabólico, o sea, va a inhibir la síntesis de proteína, ¿cierto? El músculo, lejos de aumentar, va a achicarse, ¿no? Entonces, en los ácidos grasos va a haber lipólisis y por otra parte va a haber retención de sal y agua porque eso produce envejecimiento. Entonces, el cortisol, todo esto, si ven desde el lado bueno, nos ayuda, pues. La glicemia ayuda a superar un estrés. En ese momento las proteínas no nos conviene más bien que haya producción neoglucogénesis, ¿no? Los ácidos grasos igual. Entonces aquí están las acciones metabólicas que está clarito, que es el cortisol, ¿qué hace? Otorga glucosa. Esto es necesario para el ATP. Para eso, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la síntesis de proteína. Aquí está la síntesis y está inhibiendo, ¿no? Porque la glucosa se va a convertir en proteínas, entonces inhibe. Por otra parte aquí, en las grasas, fíjense, el tejido adiposo inhibe la lipogénesis y produce la lipólisis. Igual, en el músculo inhibe la síntesis y produce proteólisis y produce neoglucogénesis. La neoglucogénesis es producir glucosa a partir de elementos que no son glucosa. A partir de aminoácidos y de lípidos se construye glucosa y eso hace el hígado. ¿Ya? Aquí está el hígado, el cortisol. Fíjense, el cortisol actúa sobre el páncreas, inhibiendo la insulina. En el músculo va a disminuir va a hacer catabolismo. En el hígado genera la neoglucogénesis. En el hueso reduce la formación. Esto produce ¿cuándo? Cuando el cortisol se secreta de manera permanente. En ustedes, pues, a ver, cualquiera hágase un estudio, no, su glicemia está normal, sus huesos están bien, porque el cortisol no lo tienen constantemente. Pero sí, si lo tuvieran, entonces provocaría estos problemas que estamos hablando. Entonces, el corticoide, en este caso el cortisol, tiene propiedades antiinflamatorias y inmunosupresor. Vamos a ver eso, ¿ya? Estos son los efectos, fíjense. Altera el estado de ánimo, el hipotálamo, aumenta la glucosa, estimula la neoglucogénesis, se ralentiza la digestión, la osteoporosis, ¿qué quiere decir? Que tampoco, como es catabólico, impide la formación de hueso. Y una persona que ingiere un exceso de cortisol, sus huesos se convierten bien, como les decíamos, de agujeritos, como si fuera un hueso bien débil, ¿ya? Y tenemos que esto es lo que produce en forma natural cuando es estrés agudo, reduce la reacción alérgica, tiene acción antiinflamatoria, reduce la sensación de dolor y suda. Entonces, esto es muy importante. Esto nos ayuda a pasar un estrés a nosotros. Y los médicos se dieron cuenta de esto. Y el corticoide, el cortisol, que nosotros llamamos corticoide sintético, tiene lo mismo que el cortisol, pero más potencia antiinflamatoria,
más potencia antialérgica, más potencia para el dolor, más potencia para todo. Entonces, no hay médico, yo me incluyo, que no usa corticoide en el tratamiento. El corticoide, si ustedes lo saben usar, les va a dar una mano que les va a ayudar grandemente y va a hacer que la gente les admire, porque si ustedes saben manejar, nunca van a provocar iatrogenia. Iatrogenia quiere decir daño. Al curar al paciente, uno en vez de hacer daño, más bien lo arruina al paciente. Eso no van a provocar si saben fisiología. Sigamos. Entonces, vamos a ver cómo actúa el cortisol, la acción antiinflamatoria, por la piel. Nuestro cortisol, como un antiinflamatorio, es un esteroide que entra, fíjese, pasa directamente a la membrana celular. Entonces, si pasa, ¿cómo será? Es una hormona Liposoluble. Liposoluble. Entonces, se pasa la membrana y su receptor está en el citoplasma. Ahí se une a su receptor y entran al núcleo. Y en el núcleo va a condicionar la formación de esta proteína nueva, que es la lipocortina. Entonces, esta lipocortina, ¿qué es lo que hace? La lipocortina va a inhibir la formación de inflamación. Fíjense lo que hace. Ustedes saben que, vamos a volver atrás un segundito, aquí, fíjense, los fosfolípidos se tienen que convertir de una membrana dañada, en ácido araquidónico, ¿no? Y ahí actúa la fosfolipasa. Y el ácido araquidónico va a actuar formando estos mediadores que van a provocar inflamación. Entonces el corticoide actúa a este nivel, actúa inhibiendo la fosfolipasa. Entonces, volviendo adelante, fíjense qué hace la macrocortina o lipocortina, que se llama, inhibe la fosfolipasa 2. Entonces, la fosfolipasa 2 está inhibida, fíjense, si se dan cuenta aquí, entonces ahí está inhibiendo la fosfolipasa. Por tanto, no hay ácido araquidónico, si no hay ácido araquidónico, no hay ningún mediador. Entonces, si se dan cuenta, el corticoide produce un acto antiinflamatorio natural potente. Siempre hemos dicho, de forma coloquial, que el corticoide lo que hace es proteger a la membrana celular. Pero no me dicen cómo protege a la membrana celular. ¿Cómo protege a la membrana celular? Inhibiendo a la bueno, inhibe que se digregue, ¿no? La membrana celular, no se forma el ácido araquidónico, no hay formación de inflamación. Entonces, el corticoide no es que va a proteger la membrana, no, inhibe el que va a provocar la disgregación de la membrana, ¿no? Y eso es lo que inhibe la inflamación. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Entonces, la inhibición de la fosfolipasa no es un producto, digamos, fuera de la célula, produce la lipocortina. Pero, ¿por qué? Porque el cortisol entra al núcleo. ¿Ya? Y eso mismo que estamos hablando, producen los corticoides sintéticos. Los corticoides sintéticos son similares al cortisol y usan sus receptores para entrar al núcleo. Y ya no solo aquí nosotros, fíjate, estamos inhibiendo la lipocortina inhibe, ¿no? La fosfolipasa 2 en forma natural, pero inhibe lo que debe inhibir. Si un área está dañada, termina de dañarse, hay edema, todo. Dios sabe lo que hace exactamente. Pero nosotros no podemos inhibir todo. Inhibimos todo y ahí podemos formar más bien un absceso profundo, ¿no? Cosas que no debemos del corticoide. Además de eso, vamos a ver las acciones que tiene a nivel sistémico, nos puede provocar lesiones graves. Corticoides no se deben usar más de 5 días. ¿Ya? Ustedes van a estudiar el fármaco, que después del 5.º día, 6.º día, ya empieza a tener reacciones colaterales graves, que ahora vamos a ver cómo produce el corticoide. Lo mismo que el cortisol.
cortisol, pero más acentuado, una reacción colateral más profunda y le va a hacer daño al paciente. ¿Ya? Tanto daño le puede hacer a un paciente que si le dan constantemente corticoide, el niño no crece. ¿Qué ha pasado si no crece el niño? ¿Qué ha hecho el corticoide si no crece un niño con corticoide? ¿Ah? ¿Qué ha hecho? Inhibe el hormona del crecimiento de la crianza. No. Tiene un efecto catabólico en las proteínas. ¿Qué después del crecimiento? Es nada más que el anabolismo. Proteína con proteína crece, pero si inhibe el crecimiento porque las proteínas se están disgregando, no crece pues el individuo. Entonces, nosotros en el hospital de niños tenemos mucha iatrogenia de médicos que dan para el asma, ¿no? Todo el tiempo cortico, claro que le cura pues con la mano, pero después la mamá le da solita al niño todo el tiempo su corticoide y sucede que no crece el chico, es 25, porque ha estado un año ahí, 2 años usando. Y no solo eso, hay problemas que van a ver. ¿Ya? Cualquier pregunta levanta la mano. Bien, entonces, habiendo entendido esto, los corticoides inhiben la secreción de interleucina, porque también los corticoides tienen inmunosupresión. ¿Qué es inmunosupresión? Suprimen la inmunidad, inhiben la inmunidad. Entonces, eso también usamos nosotros. ¿Por qué? Porque las enfermedades, el lupus, la artritis reumatoidea, todas las enfermedades de colágeno son enfermedades autoinmunes. Nuestro propio cuerpo inflama. Entonces, ¿qué queremos? El cortisol lo usamos para inhibir esa reacción que tenemos. Y es excelente. Ustedes van a usar, espero que aquí haya sabiendo usar, se usa y el paciente es beneficiado cuando sabe usar. Ya. Entonces, inhibe la secreción de interleucina 1 y tiene factor de necroscopia. Interleucina 1, acuérdense de esto, ¿no? Por eso va a disminuir las enzimas que agrega al cartílago en el caso de la artritis, ¿no? Inhibe la presentación del antígeno por el macrófago, por eso una persona que recibe corticoides es inmunodeprimido. Una persona que tiene lupus, que tiene artritis, que tiene enfermedades autoinmunes, se le da corticoide, aparentemente está bien, pero es inmunodeprimido. Tenemos que cuidar de ese paciente. Entonces, fíjense, tenemos en la acción inmunosupresora, la interleucina 1 es una linfocina, es una citoquina que va a activar, ¿no?, la inmunidad tumoral y celular. Entonces, si nosotros inhibimos la secreción de la interleucina 1 y el TNF, el factor del tumoral, entonces va a haber, no va a haber diferenciación de linfocitos T, B, o sea, todo esto se inhibe, ¿no? Porque el corticoide provoca eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Por favor, cállense, denme media horita más y termino, por favor. Ya, digamos. El corticoide, aquí, por favor, circula unido a las proteínas. ¿Por qué será? ¿Por qué circula unido a las proteínas del cortisol? Para que pueda entrar en las membranas. Porque si no está unido, fíjense, aquí está unido. Está y con su transportador. Este azulito que ven es el transportador. Entonces, con eso se mantiene dentro de la sangre. Pero el que no tiene, fíjense, estos están unidos, pero estos se salen afuera. ¿Por qué se salen? Porque es liposoluble. Porque es liposoluble. Entonces, nosotros cuando damos corticoides, que es el cortisol sintético, cuando ustedes ven una familia de corticoides que tenemos, no funciona para los corticoides sintéticos el cortisol binding globulin. El cortisol binding globulin es el transportador, ¿no?, que lleva el cortisol hasta donde debe estar. Entonces, fíjense, esta persona lo lleva el cortisol y es una mujer tipo María José, ¿no?, hermosa, ¿no?, bien, no tiene ningún problema.
Pero ¿qué pasa cuando le meten corticoides a una persona sana? Miren cómo se vuelve. ¿Por qué? Porque el corticoide sintético, el cortisol binding globulin, no se une pues al corticoide sintético. El cortisol binding globulin está diseñado para llevar lo que Dios ha hecho, el cortisol natural. Cuando le metemos nosotros el corticoide sintético, también es liposoluble, pero trata de agarrar, pero no puede, entonces se sale y se sale donde no debe y provocan esto. Esto se llama el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando ya los corticoides se han salido de donde deben y ha provocado alteraciones en la conformación, en el metabolismo local de los órganos de la piel, del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Esto lo van a ver ustedes precisamente en lo que estamos avanzando, en endocrinología, no en una temita de endocrino. Pero esa es la razón. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Vamos a ver. Sí. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa? Explícale por favor, Cáceres, ahí que estás al ladito para que me hables un poco de saliva. Explícale por favor. No, ahorita explícales que con este dibujito no entendí. Explícale. Ya dice el doctor que el cortisol normal circula por todo nuestro organismo, tiene que estar unida a proteína, eso ahí que el cortisol binding globulin, y eso lo que hace es impedir que el cortisol, como es liposoluble, salga a través de la membrana y cause una sobredosis. Pero en el caso de que una persona que es doctor y quiere hacer una iatrogenia, entonces le da un montón de corticoides, el binding globulin no va a ir a retenerlo, entonces te sale el cortisol, como es grasa va a generar ese síndrome de Cushing. Sale por la membrana porque es liposoluble. ¿Has entendido? Sí. Pero ¿Cómo podría ser para que no se salga? ¿Se puede? no se puede. No se puede. Lamentablemente, el momento que tú usas corticoides sintéticos, sabes que así va a llegar a ser el paciente. Hay no sé, creo que es estudiante de jovencita, así como María José Hermosa, me dice: yo tengo artritis y estoy usando, me dan corticoides. Le digo: ¿sabes, no, lo que va a pasar contigo? Sí, me dice: ¿pero qué voy a hacer? No hay forma de evitar eso va a pasar. La única forma sería que haga un tratamiento alternativo, dejar el cortisol. Pero es difícil cuando una persona ya ha usado el cortisol. Es como ustedes que tienen su esposo, ya no lo van a dejar nunca así. Difícil que lo dejen, difícil. Así es difícil dejar el cortisol. Porque el cortisol otorga pues tranquilidad a la paciente, toma el cortisol, camina normal, no le duele, porque la antiinflamación le da una vida natural, ella hasta puede bailar, etcétera, pero está con medicamento, pero está sin efecto, poco a poco. Esa deformidad no es pues de un mes, Camila, es de años, 30 años, 20 a 30 años ya va a ver eso. Pero se nota, a los 10 ya hay un poquito ya, 15 ya está empezando la joroba, ya está empezando por aquí por allá, pero a los 30 ya estás. ¿Sí? ¿Qué quieres preguntar, Mónica? ¿Se podría contrarrestar tal vez con, o sea, obviamente si el paciente tiene que tomar corticoides porque tiene su enfermedad y no hay otra opción? No hay otra. No sé, con mayor ingesta de proteína o administrándole. No, es que las proteínas, el cortisol globulin específico para el cortisol. No hay, vos tienes miles de millones de proteínas, todo lo que comemos es proteína, no se puede, no hay. Entonces lo único que tienes que hacer es usar lo mínimo de corticoides y tratar de usar otros medicamentos que, digamos, puedan suplir ese problema. ¿Ya? Vamos a ver. Doctor, si a los 10 años ya empieza a dejar los corticoides, ¿ya no tiene efecto o sí va a tener efecto? ¿Sí? ¿Qué me dijiste? Si a los 10 años de tomar corticoides ya decide dejarlo, Sí. ¿aún va a tener ese efecto? No, ya no. Porque el efecto es en tanto lo usa. Deja de usar, no hay regresión. O sea, no hay, tendría que ser liposucción, no. Si se ha deformado, ahí queda. Y si no se ha deformado, ahí queda. ¿Ya? Sigamos a ver.
bueno, la regulación es un feedback negativo. Fíjense, el feedback, atiendan por favor, lo químico es esto. Cuando hay la ACTH estimula el cortisol se secreta y el cortisol excedentario normalmente, en ustedes, en mí, gracias a Dios, va a ir a inhibir a la misma hipófisis y al hipotálamo la mayor secreción de estimulante, el CDH y el ACTH. Entonces hay un feedback negativo y eso es lo que produce que ninguno de ustedes tenga un exceso de cortisol. Por eso su cortisol está normal, ustedes dicen, y gloria a Dios, estoy bien, gracias a Dios, pero no siempre es así. Fíjense, estas son las consecuencias de un estrés permanente, ¿no? Fíjense, hay resistencia a la insulina, hay grasa abdominal, retención de líquidos, y hay inmunosupresión, va a haber alergia, enfermedad inmunológica, osteoporosis, porque el corticoide va a inhibir la formación de un hueso sano, las defensas van a disminuir, va a estar inmunodeprimido, la masa muscular va a disminuir, es catabolismo muscular, no va a aumentar de tamaño muscular, ¿no es cierto? Y todo eso va a provocar una persona que está totalmente. Lo peor de todo de esto, y ya eso es un estudio que se ha hecho en Estados Unidos hace mucho, han sacado ya libros, no pueden totalmente, por eso es que no lo están incluyendo, pero cada vez es más el neuro, de que están viendo una relación entre la secreción exagerada de cortisol y las enfermedades neurodegenerativas tipo Alzheimer, ¿no? Esas personas que tienen Alzheimer, Parkinson, etcétera, están relacionando con el cortisol. Tengan muy en cuenta esto porque vamos a avanzar el día viernes, diabetes, o sea, páncreas, y ahí vamos a ver un método, igual también rapidito, que puede solucionar este problema, ¿ya? Pero fíjense, esto es lo que ellos divulgan, atiendan por favor, este librito les he traído. Fíjense, en el anterior, aquí había feedback, ¿cierto? La hipercortisolemia inhibe a la secreción de mayor ACTH, inhibe TRH en el hipotálamo. Entonces, hay una regulación para que no haya mucho cortisol. Entonces, el exceso de cortisol aquí inhibe. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene estrés continuo? Fíjense, en el estrés continuo, síganme con el cursor, el hipotálamo secreta, bueno, el CRH, el hipófisis, la hipófisis ACTH y la corteza renal secreta cortisol. El cortisol aumenta, ¿no es cierto? Y inhibe, ¿no? A nivel hipotalámico, en la hipófisis y en la misma glándula. Pero se ha visto que cuando hay hipercortisolemia, va a aumentar la corteza, ¿no? ¿No? Va a aumentar la corteza, o sea, hay mayor formación, la corteza adrenal, donde se forma el cortisol, aumenta su grosor. ¿Por qué? Porque hay una adaptación, el cuerpo usa más cortisol, entonces produce más secreción, aumenta el grosor de la corteza suprarrenal. Y por otra parte, lo peor, va a inhibir en las neuronas del cerebro. Aquí han puesto el hipocampo solamente porque hayan demostrado que hay disminución del hipocampo, hay el BDNF reducido y la neurogénesis reducida. ¿Qué quiere decir BDNF? Es una neuroproteína que hemos visto ya en la plasticidad neuronal que ayuda a la proliferación, diferenciación y supervivencia de las neuronas. Si hay disminución, puede haber Alzheimer. Ellos han visto una relación en una disminución del BDNF y Alzheimer. Disminución de BDNF y Parkinson. Entonces, fíjense, el origen, ¿dónde estaría? Estaría aquí, ¿no? En el estrés. El estrés estimula esto, estimula el exceso inhibe el cortisol, una retroalimentación negativa va a inhibir al hipotálamo, va a inhibir al hipófisis, pero también va a inhibir ¿qué? La formación de BDNF. Entonces inhibe todo, hasta el BDNF. Al inhibir el BDNF,
Entonces, hay una neurogénesis reducida, una plasticidad neuronal reducida y hay problemas de enfermedades neurodegenerativas. Como les digo, esto todavía están que sí, que no, pero y hay libros escritos de esto que efectivamente sucede así. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué pasa si los niveles de cortisol son bajos? Si son bajos, ¿qué va a pasar? Ahorita dime con lo que hemos avanzado. O sea, no se va a producir nada de eso, pero si son menores. Si son bajos, el cortisol está bajo, ¿qué va a pasar? Viendo lo que hemos avanzado. Eso es otra enfermedad. ¿La glucosa cómo va a estar? Estar elevada. No. Baja. No, baja. Y Baja. genia. Vas a enojarte, igual no aumenta. Está todo el tiempo con sueño porque no hay energía. La presión cómo va a estar? Baja igual. Baja, porque el cortisol tiene un efecto mineralocorticoideo. Entonces aumenta la sal y el agua. Ya no baja la presión arterial. Aquí en el cerebro, ¿no? Va a haber una alteración también por el cortisol. Ya no se protege la neurona. Miren, ustedes van, eso se llama enfermedad de Addison. Y tampoco es infrecuente. Bien tristemente, aquí en Santa Cruz, estas enfermedades lo van a ver. Lo de bueno es de que, digamos, sepan reconocer el cortisol como una hormona que nos puede hacer mucho favor, pero también tenemos que manejarlo con pinzas porque el corticoide ya no es cortisol natural y provoca alteraciones que nos pueden hacer daño a la salud. ¿Ya? Esto es lo poquito que hemos avanzado. El día viernes vamos a avanzar en páncreas endocrino y junto con la primera lección que es, hemos avanzado hipófisis, ¿no? Todo lo que es la primera parte, esas tres, vamos a dar el lunes un pequeño repasito. Será pues 10 preguntas, porque no creo que más, tal vez 20, no sé. Y ahí lo único que tienen que hacer es aumentar su promedio. Si me saca Camila, que viene con 60 y que lo voy a excomulgar, Camila me tiene que dar con 100, María José con 100, China con 100. Estos individuos Cáceres, no nada de 100, 120. O sea que por favor, no puede haber ningún aplazado pues, el día lunes, porque esto es